Verán, recuerdo que las luces de la calle se difuminaban en la llovizna. No era una lluvia fuerte, solo esa molestia constante que te empapa despacio sin que te des cuenta. Yo caminaba sin rumbo, las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta, sintiendo el frío que se me metía por los huesos. Había dejado el coche a unas cuadras y solo quería perderme entre la gente, ser una más en este desorden de asfalto y ruidos de bocinas. Mi cabeza era un lío de imágenes. La cara de Daniel, sin lágrimas, pero con una tristeza tan pesada que casi se podía tocar. La cara de Leo, mi hijo, mirándome con esos ojos grandes y asustados, sin entender por qué su mamá de repente era la causa del silencio en la casa. Las palabras de Daniel, frías y directas, resonando una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué esperabas? ¿Que te aplaudiera por llegar a la casa con otro hombre en la cabeza? Tenía razón. No podía decirle nada. No había excusa. Mi relación con Marcos no había sido un romance de película. Fue un error, una tontería. Lo conocí en el trabajo, empezamos a hablar, a tomarnos un café después del turno. La conversación era fácil, me hacía reír. Él me recordaba a la Elena de antes, la que creía que la vida era una aventura constante, sin ataduras. Con él no tenía que hablar de las cuentas. De la escuela de Leo, del coche que hacía un ruido raro. Con él solo existía el momento. Y. Yo, una idiota, confundí esa falta de responsabilidad con libertad. La realidad es que era un escape. Un escape de mi vida, de mi familia, de Daniel. Y lo peor, un escape de mí misma. La verdad es que nuestra vida no era una jaula. Era normal. Daniel y yo nos casamos por amor, tuvimos a Leo. Él siempre ha sido un pilar. Un hombre que se levanta todos los días a trabajar, que llega a casa, que me ayuda con lo que sea. Siempre fue la roca. Pero yo, no. Me empecé a sentir atrapada. La rutina me pesaba. Me sentía invisible. Pensé que necesitaba algo más. Quise sentir de nuevo esa adrenalina de la conquista, la novedad. Y. Por eso, fui una estúpida. Caminé sin darme cuenta hasta un parque. Estaba casi vacío. Los juegos infantiles estaban mojados y brillaban bajo los faroles. Me senté en una banca. Tenía que pensar. Y la verdad era que no sabía qué pensar. Sentía un vacío inmenso en el pecho. No era el miedo a perder a Daniel, era algo peor. Era el miedo a perder a Leo. A que me viera como la mala, la que rompió la familia. A que me odiara. Me di cuenta de que mi fantasía de libertad era una mentira. La libertad que yo buscaba era la de no tener responsabilidades, la de no tener que rendir cuentas a nadie. Pero esa no es la vida. Y mucho menos el amor. El amor de verdad, el que teníamos Daniel y yo, no era un cuento de hadas. Era construir algo todos los días, con paciencia, con sacrificio, con errores. Y yo había tirado todo eso por la borda. Me levanté de la banca y me dirigí a casa. Las manos me temblaban. La llovizna se había convertido en una lluvia fina, pero constante. Llegué a la puerta. Las luces de la sala estaban encendidas. Me quedé parada un buen rato, mirando la ventana, donde podía ver la sombra de Daniel caminando de un lado a otro. Tomé aire y abrí la puerta. El olor a café inundaba la casa. Él me vio. No dijo nada, solo me miró. Y en su mirada no había odio, solo dolor. Y eso me dolió más que cualquier grito. Leo estaba dormido. Me asomé a su habitación. Lo vi acurrucado bajo las sábanas, con su osito de peluche. Su pelo rubio se veía tan suave.
Me agaché y le di un beso en la frente. Él se removió un poco, pero no se despertó. Me paré. Daniel seguía en la sala. Me senté en el sofá, a una distancia prudente. Y por primera vez en semanas, no sentí ganas de salir. Corriendo. Me senté y lo miré. Lo siento, le dije. Las palabras me salieron con la voz ronca. Él no me respondió. Se sirvió una taza de café, se sentó frente a mí y la dejó en la mesa. Sin decir nada. Fui una estúpida, continué. No sé en qué estaba pensando. No sé qué me pasó. Lo siento mucho, Daniel. El silencio se hizo largo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. El sonido de la lluvia. En el techo. Lo sé, Elena, dijo al fin. Lo sé. El problema es que él, lo siento, no arregla las cosas. Lo miré. Sé que no, le dije. Y no te pido que me perdones. Solo te pido que me dejes quedarme. Que me dejes arreglar esto. Por Leo. Por nosotros. Él se quedó callado. Me miró a los ojos. En su mirada no había rencor, solo una profunda decepción. No sé si podemos, me dijo. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si puedo volver a creer en lo que me dices. No te pido que confíes en mí ahora, le respondí. Te pido que me dejes demostrártelo. Que me dejes volver a ser la mujer que conociste, la que se enamoró de ti, la que construyó esta familia contigo. Se levantó. Se dirigió a la ventana. Miró la calle oscura. No sé, Elena, dijo otra vez. ¿Qué me garantizas? ¿Que no vas a volver a sentirte aburrida? ¿Que no vas a volver a querer a la Elena de antes? No te puedo garantizar nada, le dije. Solo puedo prometerte que voy a trabajar en esto. Que voy a hacer lo que sea para volver a ser la mujer que necesitas. Y que voy a dejar de ser la mujer que fui. Me levanté y me puse frente a él. Ya no quiero ser esa. Ya no quiero sentir esa soledad. Ya no quiero huir. Quiero quedarme aquí. Contigo. Con Leo. Daniel me miró por unos segundos largos. Sus ojos se veían cansados. Está bien, dijo al fin. Pero no va a ser fácil. Te voy a vigilar, Elena. No voy a hacer como que no pasó nada. No lo espero, le respondí. No lo merezco. Me fui a dormir a la habitación de invitados. El colchón era un poco duro, pero no me importó. Me quedé un rato mirando el techo. La lluvia seguía cayendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba donde tenía que estar. No era un final feliz. Era un comienzo. Un comienzo duro, lleno de dudas, de desconfianza. Pero era un comienzo. Y. Eso era más de lo que merecía. La mañana siguiente, la casa se sentía extraña. No había gritos, ni lágrimas, solo un silencio pesado. Un silencio que lo decía todo sin decir nada. Me levanté temprano y fui a la cocina. Daniel ya estaba ahí, preparando café. Me vio y solo me dio un asentimiento con la cabeza. No me habló. Era como si yo fuera una invitada, alguien que se había colado en su rutina. Era incómodo, pero me lo merecía. Leo bajó a desayunar. Al principio se quedó parado en la puerta, mirándonos a los dos. Lo llamé y se sentó en la mesa. No me abrazó como siempre. Solo me miró de reojo. A Daniel tampoco lo abrazó. Desayunamos en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que los tres estábamos juntos en la mesa, pero se sentía más vacío que nunca. Después del desayuno, Daniel se preparó para irse a trabajar.
Me miró antes de abrir la puerta y dijo, con la voz plana, me voy. Leo tiene que ir a la escuela. Ya sabes, la rutina. No me dio un beso de despedida, ni nada. Solo se fue. Me quedé con Leo en la cocina. Recogí la mesa. Él no decía nada. Yo tampoco. Vamos. Leo, le dije. Se nos va a hacer tarde. Se puso su mochila y salimos de la casa. Caminamos hasta la escuela en silencio. Por el camino, yo intentaba ver la forma de romper el hielo, pero no se me ocurría nada. Mi cabeza era un vacío. Me sentía torpe, una extraña. En mi propia vida. Al llegar, le di un beso en la mejilla, él se apartó un poco. Pórtate bien, mi amor, le dije. Mamá y papá te quieren mucho. Él no respondió. Solo entró a la escuela sin voltear a verme. Lo vi hasta que se perdió en el pasillo. Me quedé un rato ahí, parada, sin saber qué hacer. No tenía trabajo al que ir, no tenía ganas de hacer nada. Me senté en una banca en el parque que estaba enfrente. Sentada ahí, empecé a darme cuenta de que el problema no era Daniel, ni Leo, ni mi casa. El problema era yo. Mi miedo al compromiso, a la responsabilidad. Mi necesidad de sentirme libre. Pero me di cuenta de que mi libertad no me había dado nada. No me había dado felicidad. Me había dado soledad. Y la soledad que sentía ahí, en esa banca, sin mí. Hijo, sin mi esposo, era peor que cualquier otra cosa. Me levanté y empecé a caminar sin rumbo de nuevo. No quería ir a la casa. Quería pensar. Y lo único que se me ocurría era que la felicidad no era una aventura, era una construcción. Un trabajo diario. Y yo lo había dejado de hacer. Me senté en una cafetería del barrio, una que Daniel y yo solíamos frecuentar. La camarera me preguntó qué quería y yo le dije que solo un café. Ella se fue y yo me quedé mirando la calle. La gente entraba y salía, cada uno con su rutina. Yo no tenía ninguna. Y me di cuenta de lo mucho que la extrañaba. La rutina. De Daniel, la de Leo, la de mi casa. Llamé a Daniel en la tarde. No me contestó. Volví a llamar. Me mandó a buzón. Le mandé un mensaje, no te preocupes. Estoy bien. Solo quería saber si querías que te preparara la cena. No me respondió. A las 5, fui a la escuela a recoger a Leo. Él me vio y corrió a abrazarme. Lo abracé con todas mis fuerzas. Me había extrañado. Eso me dio una esperanza, un poco de luz en toda esa oscuridad. ¿Cómo te fue, mi amor?, le pregunté. Bien, mami, me respondió. Y esa simple palabra, mami, se sintió como un regalo. De camino a casa, le pregunté si quería ir por un helado. Me dijo que sí. Nos sentamos en el parque del barrio, en la misma banca donde me había sentado en la mañana. Él comía su helado de chocolate y yo el mío de vainilla. ¿Están peleados, mami?, me preguntó de repente, sin dejar de mirar el helado. Lo miré. Sus ojos grandes y sinceros me miraban. No. Mi amor, le dije. Solo estamos hablando. A veces los adultos necesitamos hablar mucho. Pero no te preocupes. Todo va a estar bien. Él me miró con esos ojos que me hacían sentir tan culpable y me dijo, está bien. Llegamos a la casa. Daniel ya estaba ahí. Estaba en la sala viendo la televisión. Leo corrió a saludarlo. Él le sonrió y lo abrazó. ¿Qué tal, campeón?, le dijo. Y en su voz había una ternura que no había escuchado en días. Después me vio a mí. La sonrisa desapareció. Hola, Elena, me dijo. Hola, Daniel, le respondí.
Fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Hice su plato favorito, lasaña. Me había acordado de que una vez me dijo que le recordaba a la que hacía su abuela. Cuando la lasaña estaba lista, los llamé a la mesa. Comimos los tres en silencio. No era el mismo silencio de la mañana. Este era un poco más suave. Un poco más familiar. No había gritos, no había risas. Solo había la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían volver a ser como eran. O mejor. Después de la cena, Daniel y Leo se sentaron a ver una película. Yo me senté en un sillón a una distancia prudente. Observé cómo Daniel explicaba a Leo un chiste que no había entendido. Su risa sonó en la sala. Y me di cuenta de lo mucho que extrañaba ese sonido. Cuando Leo se fue a dormir, Daniel y yo nos quedamos en la sala. La película había terminado. El silencio volvió. La lasaña estaba buena, me dijo. Gracias, le respondí. Me acordé de que te gustaba. Él asintió. Sí. Siempre me ha gustado. Daniel, empecé a decir. No, Elena. No. Todavía no. Solo, vamos despacio, ¿sí? No me pidas nada. No me prometas nada. Solo, vamos a ver qué pasa. Lo miré. Está bien, le dije. Está bien. Me fui a dormir a mi habitación. Sentí un alivio. No había sido una noche perfecta. Estaba lejos de serlo. Pero había sido una noche de esperanza. Una noche en la que no huí. Una noche en la que decidí quedarme y enfrentar las cosas. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la casa era mi hogar. Un lugar de refugio, no de encierro. Y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron raras. No había peleas, no había gritos, pero tampoco había risas. Era un campo minado. Yo me despertaba temprano, hacía el desayuno para Daniel y Leo, recogía la casa, preparaba la cena. Daniel me miraba de reojo, como si estuviera esperando el momento en que volviera a ser yo, la Elena que buscaba la libertad en el caos. Me sentía en un examen constante. Mi vida se había vuelto una serie de pequeñas tareas diarias. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no me pesaban. Un sábado por la mañana, Daniel estaba en el jardín, quitando la maleza. Yo lo vi desde la ventana de la cocina. Él siempre había cuidado el jardín. Era su lugar. Era el único lugar de la casa donde se relajaba de verdad. Se arrodilló para quitar una rama seca de un arbusto. Me armé de valor, salí y me puse a su lado. Él no me miró, solo siguió con lo suyo. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté. Él se levantó, sin mirarme. No hace falta, Elena. Estoy bien. No. Te pregunté si estabas bien, te pregunté si podía ayudarte, le dije. Él se quedó parado por unos segundos. Al final, se agachó de nuevo y me dio unas tijeras de podar. Puedes cortar las ramas muertas, me dijo. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Los dos de rodillas en la tierra, cortando hojas secas. El sol de la mañana nos daba en la espalda. Yo me sentía como una extraña en mi propia vida. Había vivido en esa casa por años, pero nunca había sentido la tierra de la forma en que la sentí ese día. La tierra era fría, húmeda, real. Y en ese momento, me di cuenta de que mi vida había sido una mentira. Había creído que la vida real estaba en otro lado, en la calle, con la gente, con la aventura. Y la verdad era que la vida real, la que valía la pena, era esta. Era estar ahí, en el jardín, con el hombre al que había lastimado,
intentando arreglar algo. Después de un rato, me levanté. Daniel se paró también. Los dos teníamos las manos sucias. Nos miramos. Gracias, me dijo. Fue la primera vez que me dijo algo que no era una orden o una pregunta en semanas. Gracias a ti, le respondí. Por dejarme ayudarte. Él se quedó callado. Se fue a la casa sin decir más. Pero ese pequeño momento, ese intercambio de palabras, me hizo sentir que tal vez había una esperanza. Las semanas pasaron. La rutina se estableció. Yo me ocupaba de la casa. Daniel se ocupaba de su trabajo. Leo era el puente entre los dos. Empezamos a hablar de cosas simples. De la escuela de Leo, de los planes para el fin de semana. Era como si estuviéramos saliendo por primera vez. Un día, Daniel me dijo, hay que ir al restaurante del barrio. El de la esquina. Leo se portó muy bien en la escuela. Me sentí emocionada. Era la primera vez que hacíamos algo como familia desde la noche en que me fui. Fuimos los tres al restaurante. Leo estaba emocionado. Se sentó entre nosotros y pidió pizza. Daniel y yo pedimos pasta. La cena fue normal, sin drama. Daniel me miró a los ojos cuando me preguntó si quería más vino. Y yo sentí una corriente. No era la adrenalina que sentía con Marcos. Era algo mucho más profundo. Era la emoción de estar construyendo algo. De estar sanando. Una tarde, me dijo, vamos a dar una vuelta. Fuimos al parque del barrio. Nos sentamos en una banca, y Leo se puso a jugar en los columpios. El sol estaba bajando. Daniel me miró. No sé si me has notado, me dijo, pero ya no soy tan feliz como antes. Lo miré. Lo sé, le dije. Lo sé. Y lo siento. Fui una estúpida. Te lastimé. Él se quedó en silencio. Me miró a los ojos. No se trata de eso, Elena, me dijo. Se trata de que, para mí, tú eras todo. Mi vida. Mi familia. Y cuando me traicionaste, me quitaste mi vida. Las lágrimas me salieron sin que pudiera controlarlas. Lo sé. Y lo siento mucho. Pero no te pido que me perdones. Te pido que me dejes reconstruir lo que rompí. Él me tomó la mano. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de solidaridad. Vamos a hacerlo, Elena, me dijo. Vamos a intentarlo de nuevo. Por Leo. Por nosotros. Yo le apreté la mano. Gracias, Daniel, le dije. Gracias por la oportunidad. Esa noche, cuando llegamos a la casa, Daniel me tomó la mano. No me soltó. Y yo sentí que volvía a casa. Pero no a la casa que había construido antes. A una nueva. Una más fuerte. Una construida sobre la honestidad, el perdón y el dolor. El clímax de la historia llegó una tarde, en la escuela de Leo. Había una feria de talentos. Leo iba a recitar un poema que había escrito. Nos sentamos en las sillas. Estábamos los tres, uno al lado del otro. Leo se subió al escenario. Su voz temblaba. Yo me sentí orgullosa de él. Y cuando terminó su poema, que era sobre el amor que sentía por su mamá y su papá, me di cuenta de lo mucho que lo amaba. Cuando terminó, me miró, me sonrió. Y yo le respondí con una sonrisa. Te amo, mamá, me dijo. Y yo le respondí, yo te amo más, mi amo. Y en ese momento, cuando escuché a mi hijo decir amor, me di cuenta de que el amor no era una fantasía, ni una emoción. Era una palabra.
Una palabra que se construía todos los días, con paciencia, con sacrificio, con errores. Y que no era un sentimiento, sino un compromiso. Un compromiso de estar ahí. De no huir. De no dejar de luchar. Ese día, cuando volvimos a casa, Daniel me miró. Y en sus ojos, ya no había tristeza. Había amor. Te amo, Elena, me dijo. Y sé que te he lastimado mucho, y no te lo pido, pero... Perdóname. Lo miré. No tengo nada que perdonarte, le respondí. Tú nunca me hiciste nada. Yo fui la que se perdió. Pero ya me encontré. Y te doy las gracias por no haberme dejado ir. Y esa noche, cuando nos acostamos, no había distancia entre nosotros. No había miedo. Solo había un sentimiento de paz. La paz que viene de la redención. La paz que viene de la reconciliación. El lugar que yo había visto como una cárcel, se había convertido en mi refugio. El lugar donde me sentía más libre. Porque la libertad no era la ausencia de lazos, era la capacidad de amar y ser amada de verdad. Y en esa cama, con Daniel a mi lado y Leo en su habitación, sentí que la vida era perfecta. No porque no tuviera problemas, sino porque había encontrado la felicidad en la imperfección. La felicidad de amar y ser amada. La felicidad de tener una familia. Si te gustaría ser parte de esta aventura y compartir momentos especiales, quédate con nosotros, porque aquí cada suscriptor es fundamental para que sigamos viajando a nuevos mundos. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las historias de la web.